Bueno, si abran sus Biblias, Primera Corintios, vamos a empezar el capítulo 4. Vamos a mirar los versículos 1 al 5. El domingo pasado terminamos el 3 y hoy vamos a mirar los versículos 1 al 5. Dice Pablo: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí tenemos una porción donde Pablo va a sentar las bases para lo que va a venir, y lo que va a venir es tratar con el orgullo de los corintios. Y lo que hace ahora es sentar la base teológica de lo que vemos es, en esencia, la humildad. Sí, obviamente explica aquí Pablo más acerca de lo que es el ministerio cristiano, lo que es el ministro, los hombres de Dios, cómo deben tenerlos en cuenta, cómo deben tratarlos, su identidad, lo que Dios requiere de ellos y cómo va a evaluarle Dios a ellos. Pero Pablo va a usar eso como una base teológica para combatir lo que ellos hacían mal, pero de una forma muy particular para Pablo tratar contra el problema que ellos tenían contra él, contra Pablo. Eso es de destacar porque Pablo, en el versículo 3 al 5, Pablo pasa a hablar en primera persona, y Pablo comienza a hablar a sí mismo. Probablemente ellos no solamente estaban a favor de Apolos o a favor de otros, sino que estaban en contra de Pablo. Y Pablo tiene que elegir el camino que tomar con mucho cuidado para no ir en contra de lo que él está enseñando, de la humildad, pero sin embargo está en juego el evangelio, está en juego el entendimiento teológico de muchas cosas. Obviamente, por la forma en que terminó el capítulo 3, si estuviste el domingo pasado o si estás leyendo la Biblia consecutivamente, el capítulo 3 de Corintios termina de una forma, parece una doxología. Como que Pablo termina alabando a Dios. Normalmente cuando termina una gran porción lo hace así. Pero no todo lo que se tiene que decir se ha dicho. Aún hay mucho por decir. Pablo parece haber hecho una conclusión. No obstante, el así pues del capítulo 4 conecta de lo que dijo anteriormente con lo que va a venir ahora. No está todo dicho todavía. Y eso es, hermanos, es importante destacar porque lo que vamos a enseñar esta mañana tiene que ver con lo que Pablo trata aquí y es quizás una reiteración de lo que ya vino diciendo, pero Pablo ahora va a ponerlo todo junto antes de tratar con el orgullo de ellos de una forma bastante drástica. Es normal que uno, especialmente Pablo, trate con el problema teológico de los corintios, pero llama la atención esto, de que los corintios tenían algo contra Pablo. Y a medida que avanza la carta vamos a ir viendo, Pablo no usa muchos capítulos. En la segunda carta vemos de forma más explícita cómo Pablo defiende su apostolado. Pero aquí como que ya vemos un pequeño destello de lo que probablemente estaba pasando, cómo ellos menospreciaban a Pablo, le tenían de menos. Y obviamente esto se debía, entre otras cosas, a una deficiencia teológica de lo que realmente debían entender sobre el ministerio cristiano. Y pensar mal es vivir mal. Evidentemente tenía una perspectiva equivocada de liderazgo y eso hacía que tendrían varios problemas. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3 Pablo dijo que todo es vuestro? Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, todo es vuestro. Así que él tiene que explicar esto que acaba de decir. Bueno, porque vos sos nuestro sirviente.
Así que Pablo tiene que decirle, sí, yo soy siervo. Apolos, Pedro, yo, somos siervos, dice Pablo, somos siervos. Y Dios nos ha dado a la iglesia, pero nosotros somos siervos de Cristo y rendimos cuentas a Cristo. Así que Pablo va a explicar aquí justamente esto, para que no quede ese hueco, para que ellos entiendan. Él insiste entonces que él es, y los ministros son servidores de Dios, ante quienes tienen que dar cuentas. Así que es Dios quien va a juzgar a sus ministros, y no debía la iglesia juzgarlos. La iglesia no tiene por qué juzgar al siervo de otro, porque al fin de cuentas Pablo es siervo de Dios. Los ministros son siervos de Dios. Así que lo que va a darnos estos versículos del 1 al 5 es darnos 3 verdades acerca del ministerio cristiano, para que nosotros tengamos una perspectiva bíblica del ministerio. Y pensé bastante cómo por titular el sermón esta mañana, pero engloba estas 3 verdades: la identidad del ministro, el requerimiento del ministro, la evaluación del ministro. ¿Quién es un ministro? ¿Quién es o qué es un ministro? La identidad. Tener una perspectiva bíblica de quién es. Tener una perspectiva bíblica de lo que Dios requiere de cada hombre que va a servir, el requerimiento del ministro. Y tener una perspectiva bíblica de la evaluación del ministro. ¿Quién va a juzgar? ¿En base a qué se va a juzgar? ¿Cuándo se va a juzgar? Todas esas verdades, si lo ponemos todo junto, constituyen una base llamativamente, hermanos, humillante. Porque cuando comenzamos a explicar tus versículos, salta a la vista el hecho de Pablo todavía tiene en perspectiva las divisiones que hay en Corintio. Hay divisiones por culpa de que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Tomaban partidos, idolatraban a la personalidad humana en base a criterios mundanos, como por ejemplo, él habla mejor que él tiene mejor presencia, más arrastre, etcétera, etcétera. Criterios humanos, la filosofía humana, la sabiduría humana aún sigue a flor de piel. Lo que Pablo va a hacer es siempre demostrar que la sabiduría divina es muy superior a la humana, humilla la sabiduría humana. Así que pensando en eso, titulé el sermón, una perspectiva bíblica del liderazgo nos mantendrá humildes. Y es notable que, ¿por qué tener una perspectiva bíblica nos mantiene humildes? ¿O cómo es que tener claridad mental en estos temas de forma bíblica nos mantiene humildes? Bueno, en primer punto, vamos a ver 3 puntos esta mañana. En primer punto, porque nos mantiene humildes, nos humilla entender la identidad del ministro. Porque no es una celebridad, es un siervo. Nos humilla de entrada. Lo que nosotros esperamos, buscamos en un hombre de Dios inteligente, en un hombre de Dios capacitado por Dios, esperamos una celebridad, muchas cosas mundanas. Y Dios nos va a humillar demostrando que Dios busca siervos. El segundo punto, vamos a ver, nos humilla que lo que Dios requiere para un buen siervo no es lo que el mundo pide, es que el hombre sea fiel. Y el tercer punto, nos humilla que la verdadera evaluación no viene de parte de los hombres, no lo haremos nosotros, lo va a hacer Dios mismo, viene de parte de Dios. Y eso también nos humilla, porque queremos tener arte y parte en saber, en votar, en decir esto o aquello, o saber cuándo pasará. No tenemos arte ni parte en eso, es Dios el que se encarga de evaluar a sus ministros. Todo eso en conjunto. Pablo va a usar estas verdades, hermanos, para sentar la base teológica de lo que los versículos 6 en adelante es donde va a venir él con mucho sarcasmo, con ironía, para demostrarle que eran orgullosos. Y esta mañana Dios puede usar su palabra poderosamente en nuestros corazones para ver también nosotros de vuelta, ya repasando verdades que ya hemos enseñado, pero Pablo aquí lo hace, para verificar, hermanos, por qué esto es un mal, el orgullo en sus muchas formas que se presentan, hasta en forma de piedad disfrazada. Vamos a, esta mañana, antes de empezar ahí a desarrollar, vamos a pedir el amparo, la ayuda de Dios a que nos ilumine el entendimiento, que nos explique, que sea su palabra la que nos quebrante.
Amado Dios, esta mañana venimos ante ti, Señor, para estudiar tu palabra. Queremos que tu palabra hable a nuestros corazones y que seas tú el centro, Señor, que tu Espíritu Santo pueda quebrantarnos, pueda abrir nuestro entendimiento, podamos ver nuestros pecados, podamos ver nuestro orgullo, Señor, y así, cuando tu Espíritu aplica su palabra, eso produzca vida en nosotros, arrepentimiento. En Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, es saludable hacer un diagnóstico a tiempo para tomar medidas. Primer punto, una perspectiva bíblica de liderazgo nos va a mantener humildes. ¿Por qué? Porque nos humilla entender la identidad del ministro. No son celebridades, son siervos. Versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo empieza con un imperativo. Téngannos. Eso significa que nos consideren. Es un imperativo donde Pablo ordena que la forma en que, cómo deben ser vistos los líderes de la iglesia, los ministros, los que predican, como siervos, no como celebridades, como era característico en la cultura de los corintios. Ahí en Corinto ellos exaltaban al hombre, al intelecto, el sofismo estaba muy en boga. De ahí viene lo sofisticado. Los sofistas, justamente aquellos que hacían muchos artilugios con palabras y podían convencer a muchos. Quien mejor hablaba, quien era más elocuente, era más alabado, algunos endiosados. Ante esta invasión cultural en la iglesia, Pablo tiene que contrarrestar. Y Pablo dice, ya lo dijo en el capítulo 3, que eran siervos, pero lo vuelve aquí a decir, ahora como imperativo. Sean considerados los hombres de Dios como siervos. No hay que, ya lo dijo, no hay que jactarse en el hombre. No importa quién sea el hombre, no se jacten en los hombres. Ténganos los hombres por siervos de Cristo. La palabra siervo es llamativo, que no es la misma que se utilizó en el capítulo 3. En el capítulo 3 se usó la palabra de diáconos. Pero aquí la palabra es una palabra más fuerte. Es uperetai, o uperetes, son siervos bajo la autoridad de un amo. Esto en el primer siglo, dicen los que entienden del idioma, que se usaba para describir a los remeros, a los que remaban en la cubierta de abajo del barco. La idea es, entre un remero y otro remero, ¿quién tiene más autoridad? Es obvio la respuesta de que todos están en igualdad de condiciones. Son esclavos de la parte más baja del barco, no tienen ninguna autoridad, sino hacen totalmente lo que el amo le dice. Y Pablo identifica a los hombres de Dios de esa forma, siervos que obedecen lo que el amo dice. Pero esa palabra fue tomando significados en la medida que pasó el tiempo. Así que en el primer siglo se amplió el significado a siervo doméstico. Aquel que asistía era un colaborador en la casa. Por ejemplo, no hace falta que abran, pero en Lucas capítulo 4, cuando Jesús entra en la sinagoga y le acercan el rollo para que él lea, ese que acercó el rollo es la palabra allí uperetai, que es el asistente, un colaborador. Y Pablo dice, téngannos los hombres como un colaborador de Dios, como un siervo de Dios, que obedece a Dios. Ahora, téngannos los hombres. ¿Quiénes son estos hombres? Son preguntas que cuando uno lee la Biblia, ¿quiénes son? ¿Son todos los cristianos? ¿Todas las iglesias? ¿El mundo incrédulo? Bueno, obviamente se refiere a la iglesia, en el contexto que la iglesia, que los creyentes consideren a sus líderes como siervos de Cristo. Eso es obvio. Pero también podría aplicarse a que los incrédulos, atiendan bien, deberían considerar a los líderes cristianos por el trabajo que la iglesia, por la forma en que la iglesia presenta a sus líderes ante el mundo. Y allí donde la iglesia de los Corintios fallaba. Sabemos que por lo que Pablo enseñó en el capítulo 2, los incrédulos
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, no las puede entender. Pero no por eso la iglesia debería tomar criterios mundanos para mostrar a los incrédulos el liderazgo cristiano. No tenemos el derecho nosotros a tomar criterios tales como la popularidad, la personalidad, los títulos académicos o estadísticas. Este predicó tantos sermones, este sirvió tantos años, tiene mucha experiencia, o este otro tiene, mira cuántos seguidores en Facebook. Ninguno de esos criterios tenemos el derecho como iglesia a ponerlos, como hizo la iglesia de Corinto, puso como parámetro para evaluar sus líderes y tomar partidos. Luego Pablo explica también, siervos por un lado, somos servidores de Cristo, servidores de Dios, y administradores. Aquí la palabra es mayordomos. Un mayordomo es un esclavo que sirve en la casa como administrador de los bienes del amo. El mayordomo no es el dueño, es el que administra los bienes del dueño. Él no es dueño, es administrador de los bienes de su amo. Y oikonomos, la palabra allí para administrador, de donde se deriva la palabra de economía, administrador. Entendemos que un mayordomo administra los bienes en la casa de su amo. Pero un hombre de Dios, ¿qué bienes administra? Y aquí se refiere a lo espiritual, dice los misterios de Dios. Él administra la enseñanza doctrinal. Obviamente los misterios de Dios se refiere al Evangelio. Ya lo dijo en el capítulo 2. Los misterios de Dios, el Evangelio. Aquello que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado. Podemos llevar el pensamiento, esta sección se enfoca en los líderes. Es cierto que los líderes deben ser servidores y administradores de los misterios de Dios, pero también para aplicar un poco al corazón de cada creyente en un sentido también es administrador de Dios. Por supuesto que sí, ya abran su Biblia un ratito allí sin perder Corintios, en Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada creyente es instrumento en las manos de Dios. Dice Pedro que como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vean, todo creyente es un administrador de la gracia de Dios. Según el don que ha recibido, dice Pedro, ministrelo a los otros. Volvamos a Corintios. Ahora, es cierto, cada creyente es un administrador, pero los líderes son administradores de una forma especial, importante. Pablo le dice eso a Tito en 1:7, que el ministro debe ser irreprensible como un administrador de Dios. El que administra la palabra de Dios, el ministro de Dios debe ser irreprensible. Es muy notable. ¿Por qué? Porque él va a proclamar la palabra de Dios. Él debe ser diligente en estudiar y enseñar todo el consejo de Dios. Estamos viendo aquí una perspectiva bíblica del ministerio, de la identidad del ministro. Entender que el ministro es un siervo, no una celebridad, que él es un administrador, eso va a eliminar cualquier tipo de orgullo, jactancia humana que podamos tener en el intelecto, que podamos tener nosotros en habilidades humanas, en capacidades que tenga el orador de turno. Somos colaboradores de Dios, siervos de Dios. Pablo ya dijo eso. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Dijo en el capítulo 3. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Lo dijo en el 3:5. En el 3:7 Pablo dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Un ministro solamente es útil en la medida que su amo le utiliza. ¡Qué humillante! Uno puede pensar, imagínense,
que un joven de la iglesia de los Corintios quería ser líder de la iglesia. Él se imaginaba, yo quiero ser líder, que tenga seguidores. Y Pablo viene a enseñar, vas a ser útil cuando el Señor te utilice y nada más. No importa tus capacidades. Todo esto es justamente para mantenernos a raya. ¿Qué es Pablo? Nada. Es Dios. Todo se enfoca en Dios que hace la obra, que da la vida, que da el crecimiento. Dios utiliza colaboradores por su gracia, no porque nos necesita. Realmente Dios, hermanos, no nos necesita. No necesitaba crearnos, no necesitaba salvarnos. Él lo hace por su gracia. Y sin embargo, nosotros solemos pensar que le hacemos un favor a Dios al congregarnos, le hacemos un favor a Dios al predicar el Evangelio. Es una gracia. Es interesante cómo esto tiene que ver con el orgullo. Miren cómo Pablo pensaba. Ver a Pablo entender esto y explicar es maravilloso. Vean ahí el versículo, capítulo 9, un ratito. Vamos a adelantarnos, 1 Corintios capítulo 9. Acerca de Pablo, que Pablo sí predicaba el Evangelio, él plantó un montón de iglesias. Él tenía, por así decir, motivos humanos para jactarse. ¿Qué dice Pablo? Dice 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Esto es un hombre humilde. Vean, Pablo tenía motivos para quizás jactarse, porque él sí plantó iglesias, fueron fructíferas. Y sin embargo, Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. La perspectiva que Pablo tenía le mantenía a raya. Su predicación del Evangelio no era un motivo para ser vanaglorioso, para ufanarse, para alabarse a sí mismo. Él estaba cumpliendo con su deber. Me acuerdo de este versículo del Evangelio. Siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que haber hecho hicimos. Jesús dijo, cuando hayáis hecho la obra que os fue encomendada, digáis, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que haber hecho hicimos. No hay lugar para la vanagloria personal, para el orgullo humano. Así que, hermanos, una perspectiva correcta de la identidad del hombre de Dios, del ministro, sirve para mantenernos humildes, tanto al siervo de Dios como a la iglesia que idolatra a los hombres, que se jactan en los hombres. Segundo punto. Una perspectiva bíblica de liderazgo nos mantiene humildes. Primero dijimos porque nos humilla entender la identidad del ministro, que no es una celebridad, es un siervo. En segundo lugar, nos humilla que lo que Dios requiere para un buen siervo no es lo que la sabiduría humana dicta. Dios solamente pide fidelidad. Y para el mundo eso es algo no tan valorado. Dice el versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fidelidad. La fidelidad es la característica de Dios. Es la cualidad número 1 requerida por Dios para cualquiera que va a servir en sus filas. Los corintios, vamos a poner un pausa. ¿Qué querían los corintios? Si podés pensar aquí, los corintios querían una lista de cosas en sus líderes. Ellos querían que fuesen impresionantes, memorables, que conmovieran las masas. Ellos querían causar experiencias, que se estremecieran al escuchar a sus intelectuales líderes. Querían hombres importantes, seguros de sí mismos. Pero eso no es lo que Dios requiere. Para Dios no tiene ningún valor ese tipo de cosas. Normalmente, según lo que vos lees en la Biblia, Dios siempre utiliza lo más inútil, lo más débil para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a lo sabio. Para los corintios, ser fiel no era tan importante. Por no decir nada importante,
No estaba entre los top 10 de cosas que buscaban en un líder. Este mundo, hermanos, ustedes ven que exalta las personalidades de ciertos futbolistas, de deportistas, atletas, presidentes. ¿En base a qué? En base a su popularidad, lo bien que hablan, lo inteligente que pueda llegar a ser. No importa su vida privada, no importa si no tiene familia, si se divorció, no importa, lo que importa es lo que está aportando. Así evalúa la sabiduría de este mundo. Pero eso no es la forma que Dios evalúa. Para Dios lo más importante ¿es o no es fiel? Esto habrá sido una cachetada fuertísima para la iglesia de los Corintios. La fidelidad cuenta más que el talento, que la personalidad. Cuenta más que la eficacia. Cuenta más que un liderazgo potente. Inclusive cuenta más que el éxito, entre comillas, que uno pueda tener. Piensen conmigo un momento. Cuando llegues al cielo, la Biblia registra cuáles son las palabras de bienvenida. Cuando Cristo estaba hablando, dice, entra al gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Dios no te va a decir, qué éxito tuviste ahí en la iglesia, en limpio. Wow, mira la cantidad de discípulos. Dios te va a decir, buen siervo y fiel. Entra al gozo. O te va a decir, maldito. Pensá conmigo en esta frase, buen siervo y fiel. Para Dios la fidelidad es lo más importante. Y los corintios no lo pensaban así. ¿Qué significa ser fiel? Bueno, el término fiel es del griego pistos. De ahí viene la palabra fe. Pistis. Fe, esto es pistos. Significa ser digno de confianza. Fiable, que inspira confianza. En Lucas 22:12, Jesús usó esa palabra para decir, el que me es pistos en lo poco, sobre mucho le pondré. El que me es fiel en lo poco, sobre mucho. El que es digno de confianza en las pequeñas cosas va a ser digno de confianza en las grandes cosas. Ahorita voy a ir un ratito en 1 Corintios 7. Este versículo me llama la atención. Y antes de leer quiero pensar contigo. Vos estás allí sentado y pensando, ahora mismo, si evalúas tu vida, ¿qué pasa si ahora evaluando tu vida vos te das cuenta que no sos fiel? Vos te das cuenta, para Dios es importante la fidelidad y yo no soy fiel. Yo soy inconstante. Yo soy carnal, vendido al pecado, como dice Pablo. ¿Qué soy? Y vos puedes evaluar tu vida. ¿Hay remedio? ¿Qué puedo hacer? Lees conmigo este versículo, 1 Corintios 7, 25. Pablo está enseñando otro tema ya aquí. Pero vamos a derivar algo. En cuanto a las vírgenes, 7:25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, vean esto, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Noten eso. Pablo era fiel, pero Pablo atribuye esa fidelidad a Dios. Pablo alcanzó la misericordia de Dios para ser fiel. Eso habla mucho acerca de Dios y acerca de que esta mañana podés hacer algo. Si viendo tu vida te das cuenta que no sos fiel, podés arrepentirte. Al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Obviamente, el arrepentimiento en sí es una gracia. Dios en su gracia concede el arrepentimiento. Y es una mayor gracia que Dios conceda ser fieles. Decime si esto no te humilla. Pensar de que si somos fieles es por Dios, no por vos, no por mí. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien se lleva el crédito. Pablo había sido perseguidor de la iglesia, pero sin embargo, por la gracia de Dios, fue salvado y fue convertido en un instrumento útil, en un hombre fiel. Y Pablo lo reconoce.
En varias partes. Yo habiendo sido perseguidor de la iglesia, yo el más pecador de los hombres, el más pequeño de los apóstoles, en varias partes. Pero por la misericordia de Dios o por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Decía un teólogo, un creyente es alguien que confía en Dios, pero un fiel es un hombre en quien Dios puede confiar. Dios utiliza fieles en sus filas. Hombre de confianza, un hombre comisionado por Dios. Ese es un fiel. Dios pone su confianza en él. Qué carga, ¿verdad? Ser fieles. Y lo que pasa es que Dios es fiel. La característica, un atributo de Dios es la fidelidad de Dios. Yo les leo, ustedes pueden tomar nota. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Dios es fiel. Su característica. Así que es de esperar que sus siervos sean fieles. Ahora, ustedes van a pensar, la sabiduría de este siglo valora muchas cosas, pero entre ellas no está la fidelidad. La fidelidad parece como ser sonso, podríamos decir, en esta época por lo menos. La sabiduría popular valora mucho a los inteligentes, a los que conocen, los títulos académicos. Pero sin embargo, cuando vemos lo que Dios pide, no tiene nada que ver con lo que el mundo pide. Solamente pide ser fiel. Pero lo que pasa es que ser fiel trae como consecuencia muchas cosas. Y ser fiel es un producto del Espíritu de Dios en el corazón caído. No puede ser hecho por un hombre natural. Y solamente la gracia y la misericordia de Dios, como hemos leído, produce en un corazón el ser fieles. La responsabilidad de un administrador es ser fiel. Un administrador, un mayordomo. Se requiere de los administradores que sean fieles, dijo. Ahora, un administrador tiene que rendir cuentas. Y puede ser que el administrador no le caiga bien a algunos de la familia. Tampoco puede que le caiga bien a sus otros colaboradores. Pero eso no importa, con tal de que le caiga bien al amo. Si le agrada a su amo, entonces es un buen administrador. Y eso Pablo enseña en Romanos 14:4. Abrir un ratito Romanos 14:4. Tenía en mente esta idea cuando les confronta a los de Roma. Dice Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Noten aquí la idea de juzgar a un criado ajeno. ¿Qué te importa? Para su amo está bien, y si para él está bien, ¿qué te importa a vos? Y el punto es que no le vamos a caer bien a todos. Pablo no le caía, y entendía Pablo aquí, que probablemente no le caía bien a todos. Pero ¿qué importa si le agrada a Dios? Lo más importante para Pablo y para cualquier hombre de Dios debe ser agradar a Dios. Justamente esa es la idea. Ser fiel a Dios es, ¿le agrado a Dios? Nunca debe ser la pregunta si es elocuente, si predica bien, si es habilidoso, si tiene influencia. La pregunta es, ¿transmite con precisión la verdad de Dios? ¿Es fiel con la verdad de Dios? ¿La palabra de Dios es vivida en su testimonio personal? Obviamente esta perspectiva en la cultura de hoy tiene un mensaje poderoso porque la cultura de hoy valora todo lo opuesto. Tengo un pariente a quien normalmente le comparto todo el tiempo mis sermones porque no le voy a compartir, obviamente. Pero le comparto
todo el tiempo mis sermones para a ver si escucha el Evangelio y después se da la charla, porque sí, luego me encuentro con él y le predico el Evangelio. Y cuando me reúno, yo quiero hablar del contenido y él quiere hablar de las formas. Obviamente, como es mi familiar, a él le importa mucho el renombre de la familia. Y yo me doy cuenta, la forma, él no es creyente. La forma como él me evalúa es simpática. Él pone como parámetro, él agarra estas iglesias que salen en la tele, o ustedes ya saben cuáles son, estos predicadores que caminan, que están con championes, caminan acá, que hacen stand-up, estos hombres, y él me evalúa y me dice, yo me doy cuenta que vos no haces eso. Vos tenés que contar más chistes, inclusive usar una grosería de vez en cuando, o sea, cosas por el estilo, o sea, evidentemente criterios mundanos. Y es triste que esta idea piense en creyentes. Y esto pasaba en la iglesia de los Corintios. Un teólogo, Bloomberg, de 97 años, este hombre dice, con demasiada frecuencia en la iglesia, los estándares seculares de éxito continúan eclipsando los estándares bíblicos. Fin de la cita. Es triste cuando lo que el mundo piensa se meta a la iglesia. Qué triste, hermanos, que las formas sean más importantes que el contenido. Vean ahí que Pablo hace, ahora, viendo la gramática, hace un cambio del plural al singular. Pablo dice que los administradores sean fieles, no dice fieles. Habla de los administradores, pero luego dice cada uno se ha hallado fiel, en singular. Y esto llama la atención sobre un punto, una verdad que está aquí. No, los siervos de Dios no van a ser juzgados en un colectivo, en un grupo donde las debilidades de uno se eclipsan o se ocultan en las fortalezas de los otros. No es que como un todo van a ser juzgados, sino que cada uno individualmente va a comparecer ante el Señor. Por eso cada uno debe ser fiel. Yo no me puedo recostar por la fidelidad de Ricardo. Vos no te puedes recostar por la fidelidad de tu familia, o de tu hermano, o de tu vecino. Cada uno debe ser fiel ante Dios. Eso lo leímos en 1 Pedro, ¿se acuerdan? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buen administrador de la gracia de Dios. Hermanos, recuerden, Dios no quiere brillantez. Dios no quiere ingeniosidad, gran creatividad, popularidad. Dios quiere siervos fieles. Decía MacArthur, la disposición de servir y la mayordomía son inseparables de la fidelidad. Un siervo infiel o un mayordomo en el que no se puede confiar es una contradicción. Dios nos proporciona su palabra, dice él, su espíritu, sus dones y su poder. Todo lo que el ministro puede aportar es su fidelidad en usar dichos recursos. Fin de la cita. Cada vez que leo estas secciones y este estudio consecutivo de Corintios me hace ver a mí mi orgullo y voy entendiendo aspectos que no entendía. Yo no sé si te pasa lo mismo, pero verdades que ya parece entendíamos, como que va cayendo la ficha a medida que vamos viendo aristas nuevas. La obra de Dios es exigente, pero al mismo tiempo es básica. La obra es llevar la palabra de Dios al mundo. No es mi palabra, no es mi ingenio, mi creatividad, es la palabra de Dios. Yo no puedo meter mis ideas, aunque es tentador hablarlo aquí enfrente. Nosotros tenemos que ser fieles al texto bíblico y enseñar lo que el texto dice. Y ustedes deben ser fieles, hermanos, en recibir el texto bíblico, sin también injerencias de sus creatividades, ingenios, ideas. Ser obedientes, aunque no te guste lo que escuches. Vamos a ver la tercera verdad. Una perspectiva bíblica de liderazgo nos mantiene humildes. Nos humilla entender la identidad del ministro, nos humilla entender lo que Dios requiere del ministro y en tercer lugar nos humilla que la verdadera evaluación vendrá de Dios, no de los hombres. Versículo 3 al 5.
Dice así, leemos los versículos. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo mismo, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí Pablo pasa a hablar de primera persona, de tercera persona a primera persona. Y Pablo comienza a hablar de lo que pasa con él, lo cual evidencia lo que pasaba allí en Corinto. Los corintios estaban juzgando a Pablo y le estaban juzgando mal. Le estaban juzgando según estas métricas mundanas, su popularidad, su cara, su estética, su forma de hablar, etcétera, lo que ellos creían que él conocía o no conocía. Y Pablo comienza a decir, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. No es que Pablo fuera orgulloso. Me preguntó alguien esta semana que estaba leyendo el texto, aquí Pablo es medio petulante por lo que dice. No, no es petulante. En realidad es humilde. Pablo está diciendo de forma honesta. En el sentido que para Pablo es poca cosa que le juzguen. No importa que le juzgue la iglesia, que les juzgue el mundo o inclusive él mismo. Es el punto. Porque a Pablo le importaba el juicio de Dios. Ahora, piensen por un momento. Si el criterio para poder medir qué tan bueno es un ministro fuera, por ejemplo, la popularidad, bueno, eso sí es fácil. A ver, ¿cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos votan por? Hagan una votación. ¿A quién le quieren más? Si fuese un concurso de inteligencia, bueno, hagan ahí un examen. ¿Quién tiene más puntos? Pero nada de eso es considerado por Dios para evaluar a un ministro. Solamente Dios pide que sea fiel. ¿Cómo yo puedo saber el grado de fidelidad de alguien? No puedo. Yo no lo sé. No es mi trabajo ni tu trabajo. Dios dice, va a aclarar las intenciones. Dios va a manifestar lo oculto de las tinieblas. Él se encarga. Para colmo, no es tu juicio ni tampoco el mío. Es la evaluación de Dios la que importa. La palabra allí, juzgado y juzgo, no es como algunos piensan, bueno, culpable o inocente. Aquí la palabra es anacrinos, que significa investigar, evaluar, examinar. Bueno, Pablo no tenía ningún temor a ser examinado. A él no le amedrentaba que le examinen, que le interroguen, porque él estaba dispuesto ya a sufrirlo todo por amor a Cristo. No le molestaba su orgullo, no le afrentaba, no le ofendía. Así que Pablo dice, si ustedes quieren interrogarme, si quieren examinarme, para mí eso no tiene importancia, dice Pablo. Incluso, dice, si me quieren llevar ante el juicio de un tribunal humano, también para mí eso no tiene importancia, comparado con el verdadero tribunal, el tribunal de Dios. Pablo sabía que no tenía que rendirle cuentas a los hombres, a la iglesia de los Corintios, sino solamente a Dios, quien le comisionó por medio de Cristo. Así que solamente Dios puede juzgar la fidelidad, porque es algo muy del corazón. Solo Dios puede ver la fidelidad interna y Él puede juzgarla correctamente, en palabra y en obra. Ni siquiera la congregación de una iglesia puede juzgar a su pastor correctamente. Dice allí, o por tribunal humano. Aquí es notable que Pablo usa esto, porque en el griego dice, un día designado por un tribunal humano. Aquí se contrasta con el día de Cristo, donde vamos a ser juzgados los creyentes. Es como un paralelo. Ahora, podemos pensar en algo, hermano. Ciertamente no podemos juzgar la fidelidad de los siervos de Dios, pero sí la iglesia puede juzgar la infidelidad de los siervos de Dios. Obviamente. Eso, cuando un hombre aquí se desvía de la escritura y no predica la Biblia,
cuando tiene una doble vida y sale a la luz, obviamente hay que confrontar el pecado y la iglesia sí está llamada en ese sentido a confrontar, a juzgar la infidelidad de sus ministros. Cuando es evidente, cuando hay pruebas. Pero también está la iglesia llamada a apreciar la fidelidad de sus pastores, en el sentido que ellos puedan, respetándolo, honrándolo, orando por él. Y bueno, Pablo añade, vean, él tenía en poco el juicio de los corintios, él tenía en poco el juicio de algún tribunal humano, pone ahí la idea en el día del tribunal humano, comparando con el día del tribunal de Cristo, y él añade, y ni aún me juzgo a mí mismo. Pablo se da cuenta que él nació en la familia humana de Adán, él nació como un hombre pecador en la raza caída, así que la tendencia humana ¿cuál es? Siempre a ser livianos en el juicio propio, en nuestro autoexamen. Cuando yo me examino a mí mismo, encuentro menos pecados, siempre. Jesús dijo, no vaya a mirar la paja del ojo de otro hermano, mira tu viga. Dando a entender que siempre miramos muchos pecados en otros, pocos pecados en nosotros. La tendencia humana, la tendencia caída, del corazón caído es a autojustificarnos. Bueno, yo hice esto por culpa de. Lo que pasa es, y comienzo a explicar por qué pequé. Lo que pasa es que me puse nervioso, y uno explica. Eso pasa en el matrimonio. Sí, yo hablé mal, pero vos. ¿verdad? Nuestro criterio, hermanos, no sirve. De vuelta, esto humilla, ¿verdad? Que mi criterio no sirve para evaluarme ni siquiera a mí mismo. Yo no me puedo evaluar a mí mismo si soy un hombre fiel o no. Es Dios quien debe hacerlo. Me llamó la atención aquí lo que MacArthur dice sobre este punto. La introspección espiritual es peligrosa, dice él. El pecado conocido debe ser encarado y confesado. Y los defectos conocidos hay que orar sobre ellos y procurar superarlos. Pero, dice él, ningún cristiano, sin importar cuán avanzado esté en la fe, es capaz de evaluar correctamente su propia vida espiritual. Fin de la cita. Me llamó la atención. ¿Cuántas veces uno se evalúa? Yo estoy bien ahora. Yo nunca me olvido cuando dije, cuando era muy joven, que hoy estoy más espiritual que nunca. Que había contado mis pecados, yo hoy no pequé todavía. O sea, yo estaba pensando en eso. Y evidentemente, no tenemos la capacidad. No tenemos la capacidad. El salmista decía, líbrame de lo que me son ocultos. Pecados ocultos. Ocultos en el sentido que no estamos conscientes de ellos. Tenemos que admitir, y de vuelta, hermanos, al pensar en esto es humillante para la iglesia, para los hombres, para uno mismo, que dependemos totalmente de Dios. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aquí significa que Pablo dice, yo realmente no me juzgo a mí mismo, tampoco me importa lo que pienso, aunque yo no recuerde que tenga algún pecado grave, no tengo mala conciencia, no me quebranta mi conciencia, algún pecado allí, una doble vida, no lo tengo. Pablo no está diciendo que es perfecto, no está diciendo que no tiene pecados, él está diciendo que él no tiene mala conciencia. Pero aún eso, escuchen, aún el hecho de que él no recuerde que que él tiene una limpia conciencia, aún eso no le importa, no sirve para ser justificado. Permítame decir de esta forma, hermanos, no importa si el juicio que vos tenés de vos mismo es favorable o desfavorable, no importa. Lo que importa es lo que Dios piensa de vos. ¿Está bien? Que no te quite el sueño, el sentimiento de culpa, que no te quite el sueño lo que vos pensás, a no ser que sea un pecado que te está quebrantando, que tenés que arrepentirte. Pero si te arrepentiste y estás viviendo, déjala a Dios. Preocupate más bien en agradar a Dios. Pablo seguía ese consejo que le dio a su propio discípulo. Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La idea es aprobado delante de Dios, no de los hombres.
ciertamente Dios nos juzga a través de su palabra, actualmente. Hebreos 4:12 justamente habla del juicio que hace la Escritura. La Biblia, cada vez que es predicada, penetra hasta partir el alma, separa las intenciones del corazón. Las coyunturas, los tuétanos, dice allí, discierne las intenciones. La Escritura, Dios hoy nos juzga, evidentemente. También Dios usa su Espíritu para quebrantarnos. Dios utiliza personas que nos confronten nuestro pecado para quebrantarnos, para que nos examinemos, según Mateo 18. Pero aquí el punto no está hablando de ese tipo de examen, sino está hablando a la evaluación final en el día de Cristo, cuando estemos delante de Él en gloria. A ese examen se refiere Pablo. Ya lo mencionó en el capítulo 3, cuando el fuego las probará. ¿Se acuerdan? La obra de cada uno será probada, el fuego las probará. Madera en hojarasca o piedras preciosas, oro, plata, piedras preciosas. Versículo 5, este es el contexto. Así que, vean, concluye Pablo aquí, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Ahí está el hasta que el Señor venga, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios se va a encargar de evaluar, no vos, no yo, según su métrica, fidelidad. Y Él sabe cómo evaluar. Pero Él marcó un día en cuál va a hacerlo. Y Él tiene marcado, no sabemos cuándo. Cuando Él venga. En ese juicio va a evaluar a cada creyente, no solamente a los líderes. En el tribunal de Cristo va a evaluar a cada creyente, según lo que haya hecho estando en el cuerpo. Pero lo que va a evaluar Dios no son las obras, escuchen muy bien, solamente, sino lo que aquí enseña el texto es las intenciones, las motivaciones. Para Dios está tan claro, nosotros podemos hacer algo bueno, pero con una motivación indigna. Porque así somos, pecadores, buscando gloria, buscando reputación, buscando la aprobación de hombres. A Pablo no le importaba nada de eso. Y quería que los corintios aprendieran ese punto. Pablo quería humillarles porque les amaba. Y estaban equivocados. Habían perdido el foco. Y estaban siendo mundanos. Y el mundo se metió a la iglesia. Y estaban dividiéndose. Nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos. Vemos lo visible, lo exterior. No podemos saber lo que está en el interior. Y es lo que el texto dice aquí. Cada uno recibirá su alabanza. Así que, ¿a qué se refiere esta cosas ocultas de las tinieblas? Por el contexto no puede significar pecado. En el contexto está hablando aquí de alabanza, de recompensa. Así que sabemos también por Romanos capítulo 8 que ninguna condena hay para los que están en Cristo. Este es un tribunal de premiación donde los creyentes van a recibir su alabanza de parte de Dios si es que hubo algo por lo cual alabar, por lo cual premiar, algún galardón. Nosotros no sabemos lo que hay dentro de las intenciones. Nosotros vemos la fachada, lo externo, vemos que un hombre está sirviendo, miramos que viene temprano, cómo sirve. Mira cómo abraza, cuando te saluda te abraza todo. Mira cómo ofrenda, mira cómo predica el evangelio. Nosotros vemos lo externo, pero Dios pesa los espíritus. Dios ve, Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre siembra va a cosechar. Y ese día va a cosechar en el día final lo que realmente hubo en su corazón. Nosotros evaluamos mal, porque tendemos a exaltar lo espectacular. Lo que nos mueve la emoción, lo sensorial, lo sensacional, eso evaluamos. ¿Sí o no? Antes yo cuando escuchaba de predicadores, cuando era más joven, yo escuchaba que decían el apóstol Pablo era el apóstol más brillante. Y yo me imaginaba a Pablo ultra intelectual. Y cuando de repente uno lee las epístolas como que decepciona. ¿Qué? ¿Verdad? Uno espera algo más espectacular de repente. Y aquellas cosas que pudiera hacer cuando Pablo subió al tercer cielo. Le contá de eso, Pablo. No, Pablo no se va por ahí.
Sencillamente dice cosas que no es posible para la lengua humana decir, y ya se va a otro punto. Porque para Pablo dice, no me propuse no saber cosa alguna, sino a Cristo y este crucificado. Toda su vida se centró en el Evangelio y luego de estudiar como estamos haciéndolo, uno entiende qué hombre más sabio. Un hombre de Dios realmente, un instrumento de las manos de Dios, porque era humilde. Y la idea es que el foco de la gente no se centre en Pablo, sino en Cristo. Recuerden que Pablo empieza el capítulo 1 diciendo, porque Pablo tenía el temor, para que nadie diga que, ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Acaso fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo tenía el serio temor de que alguno de ellos le idolatrara tanto. Deberíamos como iglesia, hermanos, ser cuidadosos en la valoración que damos al servicio cristiano. Así que lo mejor, ¿qué podemos hacer entonces? No juzgar nada antes de tiempo. Y sí, pero no, nada. No juzgar nada. Ni siquiera, no, nada. No juzgar nada, porque eso incluye nada. Incluye todo, nada. No juzgues nada. Déjala a Dios. Y está hablando aquí justamente de que el Señor va a aclarar lo que estaba oculto. La obra, al fin de cuentas, es de Dios. A Él no se le puede engañar. Lo que sí sabemos de forma cierta es que ni los títulos, ni el prestigio, ni la cantidad de veces que predicaste, ni las ofrendas que diste, ni siquiera la cantidad de convertidos como discípulos que tuviste van a contar si es que tus motivaciones fueron indignas. Los pensamientos secretos van a ser expuestos en el día del juicio final. Decía un teólogo, una de las maravillas que tendremos en el cielo será aquella experiencia una vez más humillante, decía este hombre, de que conoceremos a un montón de santos totalmente desconocidos, tanto para el mundo como para propios creyentes. Pero para Dios eran los más grandes. Hay hombres que no son celebridad, no son vistos. En esta iglesia puede ser que hay personas que están ahí en silencio, haciendo la labor, una ama de casa que está orando por la familia, que lo hace con un corazón puro. No importa que no predique aquí enfrente, no importa que no sea visible en YouTube, no importa. Para Dios tiene muchísimo valor las intenciones del corazón. Y en ese día Dios va a premiar, el juez justo. Dios, que es el Dios de toda justicia, no va a olvidarse de ser justo. En su gracia va a otorgarte un galardón. Esos motivos deberían hacernos temer por un lado y hacernos vivir, como decía Pablo en 1 Corintios, abriendo a tu 1 Corintios 10:31, el último verso. A causa de las recompensas que Dios dará a los hombres por las intenciones de su corazón, vamos a leer 1 Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la motivación. Una perspectiva bíblica del ministerio, hermanos, que nos ayuda a mantenernos humildes. Humildes en el sentido de la identidad del siervo, el requerimiento del siervo, totalmente diferente a lo que el mundo requiere de él. Requiere que sea esto o aquello, que sea popular. Dios requiere que sea fiel. Y también de cada creyente. Y la evaluación que no está a cargo tuyo, no está a cargo mío, aunque queramos nosotros opinar, Dios se va a encargar. No juzgues nada. Es humillante esto. No juzgues nada antes de tiempo. Porque Dios se va a encargar de juzgar a los fieles según las intenciones de su corazón. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Padre Santo, al venir ante ti esta mañana y ver estas verdades, Señor, tenemos que admitir que somos orgullosos. No sabíamos quizás algunas cosas, pero tú eres el Dios de toda gracia, rico en misericordia, que se complace en perdonar la iniquidad. Nos arrepentimos, Señor, de pensar equivocadamente. Queremos ser una iglesia que te glorifique, que te ponga a ti en el centro. Queremos evitar que el mundo se meta en nuestra forma de pensar y recuperar una perspectiva bíblica, Señor, de lo que incluso es nuestra vida ante ti.
Sin darnos cuenta, Señor, este mundo nos va de a poco erosionando las creencias y más aún descuidamos en la lectura bíblica, en la vida de oración, vamos permitiendo que estas ideas se vayan colando y no seamos fieles, Señor. Pedimos que por tu misericordia, como decía Pablo, podamos ser fieles para tu honra y gloria en Cristo Jesús. Amén.